Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe, en la emuná, en nuestro Mesías, en nuestro Rey, en nuestro Señor. Les saludo a todos los amigos, a todos los hermanos. Espero que se encuentren bien. Shalom para todos, que se encuentren bien en todo sentido, donde se encuentren, en cualquier lugar, donde se encuentren en este momento. Que sea el Señor bendiciendo y guardándoles grandemente. Y vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, a darle gracias al Señor porque ha sido bueno, porque nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Nos ha guardado el Señor y nos ha bendecido ayer, día de reposo, y asimismo hoy en esta fiesta de Shavuot, o como lo conocimos, Pentecostés, ¿verdad? Y asimismo dando culminación de esta festividad que es muy importante para nosotros y para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo del Señor, donde sea que se encuentren. Padre eterno, te damos gracias, Adonai, te damos gracias, Dios eterno, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has bendecido, Padre eterno, aún en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Traes ese shalom a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y das fortaleza a nuestra vida, Padre eterno. Nos has guardado, Señor, nos has librado, y día a día podemos ver tus bendiciones, Señor, alrededor nuestro, alrededor de tu pueblo, alrededor de tus hijos, alrededor de tu remanente, Adonai, bendiciendo, fortaleciendo, dirigiéndonos, Adonai, conforme a tu palabra, Señor, a través de tu espíritu de santidad, Padre. Bendice en este momento a todos los hermanos del remanente del disperso entre las naciones, a todo el pueblo de Israel, Señor, a todos los hermanos de la fe, la emuná, en nuestro Mesías, Yeshua, y asimismo bendice a todos los amigos, Señor, que se conecten en este momento, los que se conecten después, Señor, y mucho después, cuando puedan conectarse y ver, Señor, esta enseñanza, este tema, que asimismo seas tú bendiciéndoles y obrando en cada corazón, obrando en cada vida, Padre eterno, seas tú bendiciendo cada área de sus vidas, Señor, por los méritos de Yeshua, Mashiach. Gracias te damos, Padre eterno. Asimismo seas tú hablando en nuestras vidas, edificándonos a través de tu espíritu de santidad, Padre eterno. Seas tú dirigiéndonos, seas tú hablando, Señor, y podamos terminar este momento, esta noche, en el gozo de tu palabra, en el gozo de tu presencia, Señor. Amén. Bendito y alabado es el nombre del Padre eterno. Como lo decía hace un momento, estamos culminando ya prácticamente esta festividad de Shavuot, ¿cierto? Lo cual conocimos en la Biblia o conocimos dentro de
de muchos lugares como llamamos Pentecostés, ¿verdad? En donde, en donde esta fiesta es para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo del Señor, tanto la amada casa de Judá, allá en Israel, en la nación de Israel, como todos los creyentes en Yeshua Mashiach, como todos los creyentes del pueblo de Israel, dispersos entre las naciones, ¿cierto? Lo cual es una fiesta muy importante porque conmemora, significa, el significado que tiene, conmemora la entrega de la Torá, ¿cierto? Lo que conocimos como el Pentateuco dentro de la Biblia. La entrega de la Torá al pueblo de Israel, donde a través de Moshe fue dada esos mandamientos, esas instrucciones y lo que el Señor habló al pueblo de Israel, a nuestros antepasados a través de Moshe. Y asimismo conmemora esa manifestación del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Santidad, en medio de los primeros creyentes en Yeshua HaMashiach, allá en Jerusalén, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo, por medio del Ruach HaKadosh, también fue como escrita esa Torah, ¿cierto? Esa Torah fue escrita en los corazones de aquellos primeros creyentes en Yeshua HaMashiach, y no solo en ellos, sino en todos los que hemos conocido de nuestro Mesías, en todos los que estamos retornando a las raíces hebreas de la fe, ¿verdad? Y no comenzó allí precisamente las raíces hebreas de la fe, y como lo vimos en el tema pasado, en Shabbat, de este Shabbat que pasó al otro, acerca de las raíces hebreas de la fe, ¿cierto? ¿Qué son? ¿De dónde provienen? Y precisamente las raíces hebreas de la fe no provienen de allí, de lo que aconteció en Shavuot. No proviene de allí, sino que allí fue manifiesto el poder del Ruach HaKadosh sobre la vida de estos primeros discípulos de Yeshua HaMashiach, y fue escrita esa Torah también a través del Ruach HaKadosh en sus corazones, en sus mentes, como lo dice la palabra, y asimismo en nosotros, ¿cierto? A través del Espíritu de Santidad. Entonces, una pregunta como por ejemplo para comenzar sería: de allí nace la iglesia cristiana, el cristianismo o la fe cristiana. Como por ejemplo hoy día se hace entender y se dice que el día de Pentecostés, el día de Shavuot, la fiesta esta, es como la inauguración de la iglesia cristiana. Es como la inauguración de la iglesia cristiana, ¿verdad? Lo cual todos, y en especial el pueblo del Señor, conocen y saben que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que precisamente estaban celebrando esta fiesta de Shavuot los primeros creyentes en Yeshua Mashiach de la amada casa de Judá, todos judíos, todos Yehudim, ¿cierto? Y que no tiene nada que ver con la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces apareció Yeshua en Israel en el primer siglo para crear una secta nazarena, para crear una secta de creyentes en el Mesías, o para crear algún tipo de pensamiento, que se conoce como toda la cantidad de ramas cristianas de hoy día, ¿verdad? Pero Yeshua no aparece en Israel para crear un movimiento nazareno o para crear una secta de creyentes en Yeshua, ¿cierto? Él no vino a... Continuamos, entonces entendemos que Yeshua no vino a eso, ¿verdad? Que Yeshua vino a cumplir con la única Torá, ¿cierto? La cual fue transmitida por medio de Moshe al pueblo de Israel, a nuestros antepasados, las 12 tribus, ¿cierto que sí? Y vino a vivir Yeshua dentro esa misma fe, de esa raíz hebrea de la fe, ¿verdad? Que fue transmitida por medio de la Torá, ¿verdad? A través de Moshe, a través de los profetas durante los tiempos, ¿verdad? También Yeshua, sin embargo, como Mesías, una de sus funciones era unificar a la amada casa de Judá,
restablecer la amada casa de Judá, ¿verdad? Así, de esa forma, poder servir a Elohim con un solo criterio, con una misma, es decir, con una interpretación más específica de la Torá y asimismo parte de lo que vino a ser Yeshua Mashiach, como todos conocemos y entendemos, ¿verdad? A cumplir con lo que estaba escrito por medio de Moshe, con lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos, ¿verdad? A esto vino Yeshua, pero debido a que no toda la amada casa de Judá fueron creyentes en Yeshua, de acuerdo a esa interpretación de la Torá y de acuerdo que no fueron creyentes, como no lo recibieron como Yeshua, como el Mashiach de Israel, ¿verdad? Debido a eso, podemos entender que desde ese momento se forma este grupo o esta secta judía, esta secta de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, como maestro y como Mesías de Israel, ¿verdad? Debido a que no todos creyeron, pero eso un grupo creyó en él, ¿verdad? Entonces automáticamente se formó este grupo de la raíz hebrea de la fe a través de estos primeros creyentes en Yeshua, el Mesías, estos judíos, ¿verdad? Que aceptaron la opinión de Yeshua, que aceptaron su mensaje, que aceptaron la interpretación de la Torá por medio de Yeshua. Y que esto pues trajo a que se volviese un grupo, una secta judía desde el primer siglo, aparte de las otras sectas que habían en ese momento, ¿verdad? Compartiendo cosas en común, pero al mismo tiempo diferente a la del resto, a la de los demás pensamientos e interpretaciones de la Torá. Y para nosotros en este siglo, la misión de la cual hablé en el video anterior, ¿verdad? La cual es importante que nosotros, ¿qué tipo de raíz hebrea de la fe estamos nosotros practicando en nuestra vida? Practicando esa fe, practicando de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿cierto? ¿Qué tipo de raíz hebrea nosotros estamos? ¿A qué tipo de raíz hebrea de la ¿A qué tipo de raíz hebrea de la fe nos estamos acercando nosotros, verdad? Por ejemplo, pues a los de la amada casa de Judá, desde la perspectiva de la casa de Judá, ¿verdad? Desde la perspectiva de la descendencia de Judá. Y, por ejemplo, a lo justo de las naciones, o en este caso, a los gentiles que están entre las naciones, como creyentes, ¿cierto? Como dispersos del remanente de Israel entre las naciones, ¿verdad? Un saludo muy especial para la hermana Edith Mojica. El Señor te bendiga, te guarde, el Señor sea obrando, bendiciendo, ¿verdad? Que todos allí, los que estén conectados, los que se vayan conectando, podamos compartir. Es exacto, compartir para que esta instrucción de la palabra del Señor, estas buenas nuevas del Evangelio, estas buenas nuevas, ¿cierto? Del reino, sean expandidos a todo lugar, a toda nación, y más personas puedan llegar al conocimiento de la palabra. El Señor sea bendiciéndole grandemente, ¿verdad? Entonces podemos entender como que estamos retornando desde la perspectiva de la casa de Judá, las raíces hebreas de la fe, o estamos retornando desde las naciones, desde lo justo de las naciones, entre los gentiles, los dispersos de la casa de Israel, ¿verdad? Que estamos retornando a las raíces hebreas de la fe. Entonces es importante entender que después de la destrucción del segundo templo, en el año 70, de esta era común, sin sacerdotes en sus puestos, en el templo de Jerusalén, sin sacerdotes en sus puestos, sin levitas, sin altar para el sacrificio, sin ofrendas, sin templo,
cómo se podía vivir esa raíz hebrea de la fe, ¿verdad? ¿Cómo se podía vivir esa observancia de la Torá? Si ya no existía templo, ya había sido destruido por el Imperio Romano, había sido destruido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría vivir ahora esa fe hebrea, esa raíz hebrea de la fe, esa observancia de la Torá si no había un templo, si no habían sacerdotes en el templo, si no habían levitas, si no habían cómo hacer sacrificios para la expiación a sí mismo, ¿verdad? Entonces esto fue un desafío de cómo se podía vivir esa observancia de la Torá sin templo, sin expiación, sin sacrificios, sin nada de esto, ¿verdad? Lo cual surgieron ciertos hechos históricos que, fundamentados en ciertos precedentes, obligaron a las mentes pensantes del primer siglo, esos grandes intérpretes de la Torá, ¿verdad? Esos grandes intérpretes de la Torá, en cómo aplicar ahora esa observancia de la Torá, en cómo aplicar ahora esa raíz hebrea de la fe que se manejaba en ese primer siglo, ¿cierto? Sin sacerdocio, sin levitas, sin altar del sacrificio, sin las ofrendas, sin poder llevar ofrendas al templo. Lógicamente, la destrucción del templo fue un evento catastrófico para Israel, en especial para la amada casa de Judá que se encontraba allá en Jerusalén. Fue un evento bastante catastrófico, fue un evento bastante que afectó mucho al judaísmo o a la casa de Judá que practicaba esa observancia de la Torá, ¿cierto? Esa raíz hebrea de la fe. Eso los llevó, ¿a qué los llevó? ¿A qué los llevó eso? Eso fue un impacto que inclusive ha llegado incluso a nuestros días, hasta nuestros propios días de este pleno siglo XXI. Eso fue un impacto que inclusive ha llegado a estos días y ha influido en la manera de cómo oramos, ¿verdad? Que desde la perspectiva hebrea esta palabra es tefilá, lo cual refiere a rezar, lo cual refiere a oraciones o rezos, ¿verdad? Ha influido en la manera de cómo hablamos o cómo estudiamos inclusive la Torá. Ha influido eso que sucedió allá, ha influido en el cómo estudiamos la Torá, en el cómo nos expresamos, en el cómo oramos, cómo rezamos, aún en el cómo se vive dentro de la raíz hebrea de la fe. Ha influido mucho, aún en este pleno siglo XXI. ¿Verdad? Porque podemos ver que cuando los judíos, los Yehudim en el primer siglo, iban a adorar al Eterno, iban al templo, ¿verdad? Iban al templo, cuando ellos querían expiar un pecado cometido, iban al templo a expiar ese pecado. Cuando ellos presentaban una ofrenda, ya sea por cualquier cosa que ellos, de acuerdo a lo escrito en la Torá, fueran a presentar una ofrenda, ellos iban al templo, ¿verdad? Tanto por el pecado de ellos y recibía parte el sacerdote, ¿verdad? Lo cual el sacerdote hacía de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá y presentaba las ofrendas, presentaba los sacrificios ante el Eterno para asimismo la absolución de los pecados cometidos, ¿cierto? Siempre y cuando no hayan sido pecados de muerte. Pero ahora con el templo destruido, sin sacerdotes, sin levitas, sin altar del sacrificio, sin ofrenda, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, ¿cómo iban a hacer ahora? ¿Cómo iban a hacer ahora? ¿Cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a ser el paso a seguir para seguir observando la Torá, para seguir practicando la raíz hebrea de la fe? En este periodo previo a la destrucción del templo de Jerusalén, inmediatamente después de la destrucción del templo de Jerusalén, la secta de los judíos nazarenos, la secta de los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías,
produjo mucho material judío, ¿cierto? Produjo mucho material, mucha escritura judía, podríamos decirla rabínica, pero en realidad no venía por parte de las otras sectas rabínicas o por los otros pensamientos judíos de la época, sino que ya venía por parte de los primeros apóstoles y creyentes en Yeshua, a Mashiach, ¿cierto? Material judío de origen antiguo, incluyendo pues desde lo que decía la Torá, desde lo que hablaban los profetas, desde los escritos que tenían a la mano en el primer siglo, de acuerdo a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como lo hemos conocido. Entonces, estos primeros apóstoles fueron interpretando, por ejemplo, cuando estuvo el primer templo en pie, fueron interpretando los dichos de Yeshua, las enseñanzas de Yeshua Mashiach, las cuales se fueron escribiendo durante ese periodo, estando Yeshua Mashiach en Jerusalén, ¿verdad? Las enseñanzas, las interpretaciones por estos apóstoles judíos que escribieron diferentes cartas, ¿cierto? Que escribieron diferentes, por ejemplo, hoy día está entre las Biblias como los Evangelios, por ejemplo, ¿verdad? Que en sí son cartas de estos primeros creyentes en Yeshua, que son cartas de estos primeros discípulos en el Mesías, ¿verdad? Y a medida que fueron pasando los tiempos, ¿verdad? Tanto durante ese periodo del templo, que estaba en pie, como después de la destrucción de ese templo, de este segundo templo, los cuales ellos fueron escribiendo cartas, ¿verdad? Ellos fueron escribiendo cartas a ciertas comunidades para orientar ciertas cosas, ¿verdad? A las comunidades que venían creyendo en Yeshua como el Mesías, ¿cierto? Y que estaban en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Ellos iban escribiendo cartas para orientar, para sí mismo dirigirse a ciertas comunidades de creyentes, ¿verdad? Para mostrar cómo aplicaba la Torá, la observancia de la Torá desde la perspectiva digámoslo, después del segundo templo, para ver cómo, ahora cuál era el procedimiento, ¿verdad? En estas circunstancias y este judaísmo, estos primeros creyentes, estos judíos creyentes en Yeshua, el Mesías, no fue produciendo solamente tradición oral, no fue produciendo solamente las enseñanzas orales que se tenían en esa época, sino que también textuales, a través de esas cartas, a través de esos escritos que se fueron escribiendo, esas cartas apostólicas, aunque fueron dirigidos específicamente a un lugar, a cierto tipo de lugares creyentes en Yeshua, se puede entender que también pudo haberse leído en ciertos otros lugares, pudo haber copias, ¿cierto?, en el cual enviaban a la comunidad en Éfeso o en el cual enviaban a la comunidad en Corinto, y asimismo pudo haber habido copias respecto a estas instrucciones de los apóstoles. Poco a poco se fue creando un cuerpo de instrucción, de tradición interpretativa, no solamente oral, no solamente de acuerdo a esas interpretaciones de la Torá por medio de los apóstoles, no solamente orales, sino escritural. Esas enseñanzas escriturales de las raíces hebreas de la fe. Y esta fue la primera podemos decir que esta fue la primera literatura judía o la primera literatura rabínica por parte de los apóstoles creyentes en Yeshua, por ejemplo, por parte de el apóstol Pablo, como se conoce hoy día, quien fue el apóstol Shaul, el rabino Shaul, era un rabino, un intérprete de la Torá, ¿verdad?, del cual procedía de la comunidad de los fariseos, ¿cierto? Y que en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, como lo conocemos, que son las cartas apostólicas, hay muchas cartas, mucha escritura del apóstol Shaul, lo cual hace parte de este cuerpo de
de literatura judía, de literatura interpretativa de la Torá por parte de estos apóstoles en el primer siglo. Muchas de las prácticas y de las costumbres judías del primer siglo están preservadas dentro de este cuerpo de literatura de literatura judía, de creyentes en Yeshua, de esta literatura de estos judíos que creían en Yeshua, como el Mashiach. Sin embargo, no fue ese judaísmo, no fue solamente esa fe judía, creyentes en Yeshua, los únicos que produjeron literatura rabínica, ¿verdad? No fueron los únicos, porque como lo dije en el video anterior, eran varios grupos de pensamiento o de interpretaciones de la Torá en ese primer siglo, ¿verdad? Y ellos no fueron, estos apóstoles creyentes en Yeshua no fueron los únicos que escribieron y produjeron estas escrituras o estas interpretaciones de la Torá en el primer siglo. Otras sectas judías hicieron lo mismo, principalmente la secta judía liderada por el gran rabino llamado Yohanan ben Zakkai, ¿verdad? Porque cuando el segundo templo es destruido, aparece este rabino muy reconocido en el primer siglo, Yohanan ben Zakkai, y si ustedes pueden, cuando tengan el momento, tomar apuntes e investigar, analizar, escudriñar igualmente quién era Yohanan ben Zakkai, ¿cierto? ¿Quién era este rabino en el primer siglo? Lo cual dice que Yohanan ben Zakkai fue sobreviviente de la destrucción del segundo templo. Con la bendición de cuando se destruye este segundo templo, Yohanan ben Zakkai se contacta con el nuevo emperador romano de esa época, el emperador electo Vespasiano, y como un salvoconducto que le pertenecía a ser el único judaísmo, se puede decir aceptado, la única fe, raíz hebrea de la fe judía aceptada por este imperio romano dirigido por Vespasiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos este primer siglo, o estos diferentes estudiosos de la Torá, rabinos, maestros, intérpretes de las escrituras, ellos estudiaban mucho la Torá, por donde quiera que iban, y como lo expliqué en el video anterior, cuando tengas el tiempo, si no lo has visto, te invito a escudriñar el primer video, las raíces hebreas de la fe, ¿verdad? Y pude decir que cuando antes de la destrucción del primer templo, algunos, o lo que ya estaba pasando allá, el helenismo, toda esta cuestión, algún grupo se fue para tal sector, otros se fueron para el sur, otros se fueron así. Y a donde iban, ellos iban colocando un estudio de la Torá, una escuela de Torá, una yeshiva se conoce hoy día, o dentro de otros grupos se conoce como institutos bíblicos, que son estudios de la Biblia, ¿verdad? Algo parecido, lo digo como para que lo entendamos, algo parecido. Entonces, cuando el segundo templo es destruido, ellos como que en vez de pedirle a este emperador que permita la reconstrucción del segundo templo, que la ciudad de nuevo sea reconstruida, ellos lo que piden es que se pueda, que se permita que este emperador Vespasiano permita un nuevo Sanedrín, ¿verdad? Que permita un nuevo Sanedrín, que permita un nuevo estudio de la Torá, un nuevo grupo donde se estudie la Torá en ese primer siglo. Porque entendemos que cuando estuvo el segundo templo en pie había un Sanedrín, ¿verdad? Y eso lo podemos ver inclusive en la escritura. Cuando estuvo el segundo templo en pie había un Sanedrín en Jerusalén, ¿cierto? Lo cual estaba conformado por jueces en Israel, lo cual habían principales líderes, rabinos e intérpretes de la Torá, lo cual eran líderes de cada una de estas sectas judías que habían en el primer siglo, ¿verdad? Y también quienes estaban encargados del templo, como en este caso los sacerdotes que se conocieron como los saduceos. Entonces, esto era un grupo de un Sanedrín que había en el primer siglo, un Sanedrín, ¿cierto?
se levanta, ahora podemos ver que no solamente había este Sanedrín, sino que ahora, por ejemplo, con los primeros creyentes en Yeshua Mashiach, se levanta un nuevo Sanedrín de creyentes, ¿cierto? Como rabino, maestro y aún como Mashiach principal, Yeshua, y que ha sido a través de los discípulos de Yeshua, estos apóstoles y asimismo en los primeros creyentes en Yeshua Mashiach, ¿verdad? Que viene a ser como tipo de un nuevo Sanedrín dentro de este primer siglo y aún después de la destrucción del segundo templo, ¿cierto? Como también cuando pueda lo podemos ver en Hechos capítulo 15, ¿verdad? En la carta apostólicas de Hechos capítulo 15, donde allí habla acerca de los apóstoles encargados de esta misión, la cual fue entregada por medio de Yeshua, y habla de ancianos, habla de los ancianos, como un Sanedrín, un grupo que había allí por parte de los primeros creyentes en Yeshua. Como lo dice Hechos capítulo 21, versículo 17 en adelante, cuando el apóstol Shaul regresa después de ir a anunciar a las demás naciones y ciudades acerca del reino y acerca de Yeshua como Mashiach, y va de nuevo a Jerusalén. Allá había un grupo de ancianos creyentes en Yeshua, ¿verdad? Junto con los apóstoles que estaban encargados de llevar esas buenas nuevas del reino ahí a la casa de Judá, a Jerusalén. Que también podemos ver por ese lado como tipo de un Sanedrín, ¿verdad? Conformado por los apóstoles, por los ancianos, por los primeros creyentes en Yeshua como Mashiach. Pero con Yohanan ben Zakkai ¿quién fue Yohanan ben Zakkai? Fue alumno de Hillel, del rabino Hillel, y también se dice que de Shammai, que eran las dos escuelas que habían de pensamiento en el primer siglo ya. Dos escuelas de pensamiento que habían en el primer siglo en Jerusalén, en Israel, ¿cierto? Fue alumno de ellos, de donde provenían las escuelas de estudio de la Torá de ese primer siglo, ¿cierto? También el Hillel fue conocido también como Hillel el Sabio, quien fue un eminente rabino judío y fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita en ese momento, ¿ya? Ahora podemos ver que, por ejemplo, el rabino Gamaliel, que está inclusive en Hechos de los Apóstoles, habla acerca de Gamaliel, ¿cierto? Era un rabino muy reconocido en el primer siglo, en esa época un intérprete de la Torá, ¿cierto? Y quien instruyó al apóstol Pablo, a Shaul de Tarso, ¿verdad? Fue Gamaliel quien lo instruyó en las enseñanzas de la Torá y asimismo en las interpretaciones o en las enseñanzas orales que ellos tenían de la misma Torá en ese primer siglo. Fue a través de Gamaliel, quien fue quien enseñó, quien instruyó al apóstol Shaul de Tarso. Cierto que sí, y del cual era este rabino Gamaliel, era miembro o uno de los líderes principales de este Sanedrín en el primer siglo. Cuando vemos que fue a Pedro y a Juan, que los estaban también como juzgando por las enseñanzas, como que querían prohibirles que no anunciaran por los méritos de Yeshua o en nombre de Yeshua, que no enseñaran entonces podemos ver en Hechos de los Apóstoles que ahí se reúnen estos grupos de Yehudí, de intérpretes, de estos principales maestros, líderes, ¿cierto? Como para juzgarles, ¿verdad? Y para prohibirles que no hablen más en ese nombre. Y ahí podemos ver que ahí está Gamaliel, como uno de los líderes principales de este Sanedrín. Por lo tanto, Gamaliel se dice que era nieto de Hillel, ¿cierto? Lo cual eso indica que pudo haber traído el mismo pensamiento o interpretación de la Torá de Hillel. Lo cual fue instruido el apóstol a través de Gamaliel, ¿verdad? Cuando dice que el apóstol Shaul fue instruido bajo los pies de Gamaliel, ¿verdad? Se dice que era una instrucción de maestro a alumno directamente. No podía haber como hoy en día hay, como por ejemplo que hay escuelas de yeshiva en Israel o en otras partes,
o escuelas de estudio de la Torá, donde hay mucha gente, grupos, multitudes, que no podía haber eso, sino que era de rabino o de maestro, alumno directamente. Cuando se dice que Shaul de Tarso fue instruido bajo los pies de Gamaliel, es porque era literal, ¿cierto? Porque era literal. Este Yohanan Ben Zakkai, este rabino de este primer siglo que fue sobreviviente de la destrucción del segundo templo, y con permiso de este nuevo emperador romano en esa época, que era Vespasiano, él crea un nuevo Sanedrín, ¿verdad? Él crea un nuevo concilio diferente al que se nombra en la literatura rabínica o en la literatura judía producida por los creyentes en Yeshua, por esta comunidad judía creyentes en Yeshua, donde se nombra en la Biblia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, ahí se nombraba el Sanedrín que había en ese primer siglo, pero este Sanedrín que es conformado por Yohanan Ben Zakkai es un Sanedrín muy diferente, totalmente diferente al que se nombra en las Escrituras, al que se nombra en esta primera literatura que podemos conocer nosotros, que tenemos a la mano, que conocemos hoy en las Biblias, ¿verdad? Lo cual, para resumir, de este nuevo Sanedrín que surge en la ciudad de Yavne de ese siglo, del primer siglo, hoy día se está ubicado entre la ciudad de Tel Aviv y Jerusalén, en Israel, por destrucción del segundo templo. Y surge un nuevo pensamiento, ¿cierto? Un nuevo pensamiento de la raíz hebrea que existía en ese primer siglo, antes de la destrucción del segundo templo. Surge un nuevo judaísmo, podríamos decirlo, como para entenderlo un poco, un nuevo pensamiento de la raíz hebrea de la fe, nunca antes conocido en Israel. Fue una innovación, podríamos decirlo, fue algo muy inteligente lo que surge de allí. Y eso hay que de una u otra forma como reconocerlo por parte de este rabino. No solamente como inteligente, sino necesaria para ellos, ¿verdad? Ya que ellos habían rechazado a Yeshua como Mashiach, ¿verdad que sí? Entonces, como ellos habían rechazado a Yeshua, no lo aceptaron como Mashiach. Por eso se preguntaron cómo podrían ellos vivir esa raíz hebrea de la fe o esa observancia de la Torá sin el templo, como lo había en ese primer siglo antes de ser destruido. Cómo ellos podían observar la Torá sin templo, cómo ellos podían llevar los sacrificios, las ofrendas sin sacerdotes, ¿cierto? Y cómo podían espiar, y ahora que ellos no aceptaban a Yeshua como Mashiach, entonces ¿cómo iban a hacer? ¿Cómo iba a hacerse eso, verdad? ¿Cómo iban a tener expiación de pecados, o perdón de pecados sin templo, sin sacrificios, sin ofrendas, por la expiación del pecado, ¿cierto? ¿Cómo iban a hacer sin las ofrendas expiatorias inclusive? Y entonces este rabino Yohanan Ben Zakkai, él propone 3 cosas para solucionar este desafío que había en ese primer siglo, para resolver esta situación que fue muy difícil para estos observantes de la Torá del primer siglo, estos judíos que no creyeron en Yeshua como Mashiach. Y la primera fue que los sacrificios pueden ser reemplazados por las plegarias, por los rezos, por las plegarias. Fue la primera idea que tuvo él, ¿cierto? Que los sacrificios pueden ser reemplazados por las plegarias. Como segundo punto, que las buenas obras facilitan la expiación, si van acompañadas de teshuvá, de arrepentimiento, de corazón sincero, ¿cierto? Que las buenas obras facilitan la expiación, si van acompañadas de teshuvá. Y como tercer punto, que es muy importante, es decir, que si ellos podían reproducir esta idea que fue una idea muy espectacular y, como podríamos decirlo, como revolucionaria, ¿cierto? Que dice Ben Zakkai: si nosotros reproducimos virtualmente los servicios de los sacrificios del templo, tanto de la mañana como de la tarde, si los reproducimos con nuestra confesión, hubiésemos realizado, y por tanto podemos obtener el perdón de nuestros pecados o la expiación
sin templo y podemos recibir expiación sin ofrendas expiatorias. Entonces vemos que eso en parte es como algo muy revolucionario y a la vez espectacular para estos observantes de Torah que no creían en Yeshua como Mashiach, ¿verdad? Desde ese primer siglo. ¿Y por qué es importante para ellos? Porque decía Ben Zakkai que si reproducían virtualmente los servicios de los sacrificios del templo, tanto en la mañana como en la tarde, si los reproducían a través de las confesiones, ¿cierto? O de las plegarias, o rezos como se conoce hoy día, eso contaba como si lo hubiesen realizado con un templo real. Y por lo tanto podemos obtener el perdón de nuestros pecados sin templo y podemos recibir expiación sin ofrenda expiatoria, ¿cierto? Porque para personas que no en ese tiempo no aceptaban a Yeshua como ofrenda expiatoria, pues esta idea es como fascinante, es como genial esta idea, ¿cierto? Porque si para los creyentes, los Yehudim creyentes en Yeshua Mashiach era la ofrenda expiatoria, el cordero sacrificial, ¿verdad? Como lo hemos visto en muchas ocasiones en la Escritura, para nosotros creyentes en Mashiach, para aquellos judíos de esa época creyentes en Mashiach, Yeshua era la ofrenda sacrificial, era el cordero una vez por todas, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué iba a pasar con estos observantes judíos de la Torah que no creían en Yeshua Mashiach? Esta idea fue muy impresionante para ellos, ¿verdad? Esta solución fue muy espectacular para una persona que no acepta a Yeshua como ofrenda expiatoria. A través de esta fascinante innovación, ¿cierto?, surge el judaísmo tradicional o esa fe de raíz hebrea tradicional como conocemos hoy día, ¿cierto? Y esto se refleja en el sidurín de oraciones, en los matzor para la sefirá de fiestas, se refleja en esto. Porque adoptaron esa opinión, esa perspectiva de Yohanan Ben Zakkai para resolver el problema de la falta del templo y de la falta de sacrificios, ¿cierto? Por eso vamos a observar tanto en las oraciones de los días de trabajo, como en las plegarias de Shabbat, como en las plegarias de las fiestas, en las grandes festividades, ¿verdad? Inclusive ha terminado prácticamente la de Shavuot, fiesta de Pentecostés, y las que han terminado más las que faltan, ¿verdad? Podemos ver estas grandes oraciones, plegarias de festividades, ¿cierto? Entonces el judaísmo o esa fe hebrea, esa fe de raíz hebrea de ese judaísmo que proviene de esta escuela de Yohanan Ben Zakkai, ¿verdad? Y sí, que siempre sin falta reproduce todo el protocolo del templo como si estuviera en pie, ¿cierto? Reproducen todo el protocolo de Sidur, Sedurín, oraciones, plegarias, todo el protocolo lo reproducen como lo pueden expresar como si estuviera el templo en pie. Inclusive hay un Sidur ortodoxo que es hijo de es decir, el judaísmo ortodoxo que conocemos hoy día, esta raíz hebrea de la fe, proviene precisamente, es como un hijo de esta proveniente de Yohanan Ben Zakkai, ¿cierto? Que en la sesión por ejemplo, en el Sidur ortodoxo, en la sesión del Saumerio, dice de la siguiente manera, dice así: Tú eres el eterno nuestro Dios, delante de quien nuestros ancestros quemaban el saumerio, los sacerdotes, refiriéndose a los ancestros, que eran los que quemaban los saumerios allá en el templo, ¿verdad? De especias en la época de que el santo templo existía, tal como la ordenaste por medio del profeta Moshe, como está escrito en la Torá. Después citan todo el texto de la Torá y entonces ahora añade toda una sesión donde se repite todo el proceso que hacían los sacerdotes para producir el saumerio, todo ese proceso que ellos hacían, los sacerdotes hacían en el templo donde estaba en pie,
todo este proceso ellos lo repiten lo reproducen a través de este texto, de estas plegarias o sidur. Entonces todo eso se reproduce, es larguísimo, dice que es muy largo esas oraciones, esos rezos o sidur. Respecto a la sesión del saumerio son muy largos, es muchas páginas, ¿verdad? Entonces ellos siguen diciendo, nuestros sabios enseñaron cómo se fabrica la mezcla del saumerio y comienzan a relatar todo el procedimiento de cómo fabricaban ellos las especies aromáticas o el saumerio, se puede, como para entenderlo, las especies aromáticas que los sacerdotes fabricaban y asimismo pues utilizaban en el templo. Y relata todo lo que hacía el sacerdote en el templo con cada saumerio. Y son muchas páginas que hay que repetir a la hora del rezo, a la hora de la plegaria, de la oración. Entonces, ¿por qué esa repetición? ¿Por qué precisamente tocaba repetir todos esos rezos, plegarias, todo eso? ¿Cierto? Porque esa es la opinión generada por el rabino Yohanan Ben Zakkai, que cuando no hay templo y si ellos repetían esas plegarias o esos sidur, entonces virtualmente esa acción, si ellos la repetían, esa acción virtualmente o expresadas, entonces eso contaba como ofrenda expiatoria y por eso es que se hace, porque eso contaba para ellos como ofrenda expiatoria por el pecado, por las transgresiones, ya que no habían aceptado a Yeshua como Mashiach. Porque Ben Zakkai dejó esa interpretación y cuando nosotros no podemos cumplir con un mandamiento, si lo reproducimos en el rezo o en la plegaria, nos cuenta como si lo hubiésemos hecho realmente. Era lo que el pensamiento de este rabino del primer siglo, después de la destrucción del segundo templo. Y podemos ver que, es decir, esta raíz hebrea de la fe, ¿cierto? Esta raíz hebrea o este pensamiento de este judaísmo innovador, de este pensamiento de raíz hebrea de la fe innovadora, pues no era conocida en los días de Yeshua Mashiach. No era conocida en los días, porque en los días de Yeshua pues estaba el templo, como inicio estaba el templo todavía en pie, ¿cierto? Estaban los sacerdotes que eran los saduceos, pero estos sacerdotes al igual ellos practicaban de acuerdo a lo que estaba en la Torá. Ellos hacían de acuerdo a lo que estaba en la Torá, los sacrificios, las ofrendas. Inclusive vemos a Shaul de Tarso que cuando él regresa a Jerusalén, por cierto rumor que se estaba presentando allá en Jerusalén en contra de él antes de que lo arrestaran, él va al templo con unos hermanos de la fe, creyentes en Yeshua, que estaban haciendo voto de nazareno, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Y él va al templo allá a va con estos hombres y así mismo presentarse ante estos sacerdotes y pagar por las ofrendas de estos hermanos, podríamos decirlo, que estaban haciendo este voto de nazareato, ¿verdad? Y preciso, Shaul de Tarso iba llevando estas ofrendas o a pagar estas ofrendas y ser presentado ante estos sacerdotes, ¿cierto? Los cuales también pues eran los encargados de preparar el saumerio o las especias aromáticas, eran encargados de los mismos sacerdotes que existían, ¿cierto? Entonces en ninguna sinagoga judía, ni en Israel, ni en el exilio, en el día cuando el templo estaba en pie, pues existían oraciones como estas, sidur o plegarias, no existían estas plegarias, porque estaba el templo en pie, estaban los sacerdotes, estaban, ¿cierto? Los que hacían todo esto y ellos simplemente llevaban las ofrendas, se presentaban ante el sacerdote, ¿verdad? Para la expiación y entonces pues esto no ocurría en ese momento, en ese primer siglo no ocurría ninguno de estos plegarias, ninguna de estos sidurín, ¿cierto? Todas estas consideraciones y opiniones se mantuvieron de forma oral, hasta que para fines del segundo siglo
un discípulo de Rabí Akiva, que era otro rabino en la época del segundo siglo, ¿cierto? A fines del segundo siglo, llamado Yehudá Hanasi, decidió romper con la regla de guardar lo recibido oralmente, de guardarlo en forma oral, ¿verdad? Él decidió romper con esta regla, de que ya no fuese más de forma oral, ¿cierto? Es decir, ellos habían recibido, después del segundo templo, de la destrucción del segundo templo, después que se conforma por la autorización del emperador romano Vespasiano, este Sanedrín, este nuevo Sanedrín, ¿cierto? Por medio de Yohanan ben Zakkai, ellos pues tenían todas estas opiniones, todas estas plegarias y cuestiones para reemplazar, ya que no existía templo y pues ya que no habían aceptado a Yeshua como Mashiach, ¿verdad? Entonces, ellos tenían esta plegaria y de forma oral la tenían para reemplazar, ¿cierto? Las tenían de forma oral. Hasta que para fines del segundo siglo, un discípulo de Rabí Akiva, un rabino muy conocido, un líder muy conocido, intérprete de la Torá a fines del en el segundo siglo, y a fines del segundo siglo, un discípulo de él llamado Yehudá Hanasi decidió romper con la regla de guardar lo que estaba recibido oralmente, ¿cierto? Y él opta por ya no lo tengamos oralmente, lo que ya hemos recibido por estos rabinos, intérpretes, sino que ahora vamos a escribirlos, ¿verdad? Entonces, opta por escribir lo que estaba preservado en la tradición oral que ellos tenían en ese momento, que tenían dentro de esa propia secta. Inclusive en el video anterior vimos que era la palabra secta, el significado desde la perspectiva desde el primer siglo, ¿verdad? Palabra secta. Entonces él opta por escribirla, por escribir. Entonces se produce un cuerpo literario rabínico, ¿verdad? Que hoy día se conoce como la Misná, ¿cierto? Por ejemplo, ya este cuerpo literario era por parte del rabinato o rabínico, pero por parte de los judíos, Yehudim, que no aceptaron a Yeshua como Mashiach, ¿verdad? Que continuaron con la fe de la raíz, continuaron con la observancia de la Torá y con la raíz hebrea de la fe, pero no de acuerdo a los judíos que aceptaron a Yeshua Mashiach, ¿cierto? Entonces él escribe esto que se conoce hoy día como la Misná, que proviene de un cuerpo de interpretación de la Torá oral proveniente de la secta o del pensamiento que surge de Yohanan ben Zakkai, lo cual sigue la misma línea del rabino Hillel, del rabino Hillel, ese gran rabino que hubo allí, el rabino Hillel de Babilonia, anterior a Yeshua, anterior al Mashiach, cuando se escribe la Misná. Los sabios que vinieron después dentro de esta secta interpretan la Misná, es decir que este discípulo de Rabí Akiva, Yehudá, él interpreta, escribe la Misná porque ya lo tenían en forma oral pero no escrito, y él lo escribe, pero esta Misná no estaba tan clara, es decir, se había escrito todas las cuestiones, todos los pensamientos orales que tenían ellos, ¿verdad? Esta secta o esta comunidad de pensamiento, de interpretación de la Torá, pero esta Misná no estaba tan clara, ¿cierto? Es decir, inclusive esos primeros maestros de intérpretes de la Torá del primero, segundo siglo, algunos, ¿cierto? Y en diferentes lugares o épocas se les llamaron sabios, o los intérpretes de la Torá, ¿verdad? Pero estos sabios o estos intérpretes de la Torá o estos grandes maestros, mentes pensantes de esa época que vinieron después dentro de esta misma secta, dentro de este mismo pensamiento, interpretan la Misná. Entonces ya no solamente este hombre la escribe, sino que ya después, más adelante, que vienen nuevos grandes mentes pensantes, intérpretes de la Torá, ellos la interpretan, ¿ya? La interpretan y la clarifican la Misná.
La Mishnah no está clara, y en algunos casos no estaba muy clara. Entonces ellos reflexionan acerca de la Mishnah y crean lo que se llama la Gemara, ¿verdad? Ellos crean lo que se llama la Gemara, que viene producto de la interpretación de la Mishnah o de la clarificación de lo que estaba escrito en la Mishnah. Lo cual, entonces, es decir, la suma de la Mishnah más la interpretación de la Gemara, la suma de la Mishnah más la interpretación de la Mishnah, conocida como la Gemara, produjo lo que se conoce hoy día como el Talmud, ¿verdad? El Talmud es lo que produjo eso, ¿verdad? Uno surge en Babilonia, después de los que estaban en el exilio allá en Babilonia, que quedaron allá, surge allá eso, ¿verdad? Como les dije en el primer video, que algunos quedaron en Babilonia, pero que desde allá montaron esa escuela de estudio de la Torá, esa interpretación de la Torá desde allá. ¿Cierto? Entonces un Talmud que surge en Babilonia y por eso se conoce como el Talmud de Babilonia o el Talmud Babli. El otro surge en Tiberias, el otro Talmud se escribe ya en Tiberias y por eso se le conoce como el Talmud de Jerusalén, ¿verdad? En honor a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de hecho en ese momento estaba destruida Jerusalén, estaba destruida. Entonces se le llama así como en honor a Jerusalén, ¿cierto? El Talmud de Jerusalén, pero fue escrito en Tiberias. Entonces son dos Talmuds, el Babli en Babilonia y el de Jerusalén, que se escribe dentro de la tierra de Israel, pero en Tiberias, ¿cierto? Son dos Talmuds que se conocen. Y esta es la forma, y esto forma parte también de lo que conocemos como la literatura judía rabínica moderna, la que se puede conocer como hoy día, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la literatura rabínica, verdad? ¿De qué se habla cuando decimos literatura rabínica? La literatura rabínica producida por los judíos nazarenos, por los judíos creyentes en Yeshua del primer siglo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y en los años posteriores, ¿verdad? Posterior a la destrucción del segundo templo. Entonces, esa es la primera literatura rabínica o judía que había. La primera acerca de estos judíos creyentes en Yeshua, el Mesías. Tanto esa literatura que se comienza a escribir durante el segundo templo en pie no había sido destruido porque estaba Yeshua Mashiach. Se escribía muchas de las enseñanzas e interpretaciones de la Torá de Yeshua y asimismo la de los apóstoles, y posteriormente a la destrucción del segundo templo se siguen escribiendo las cartas apostólicas, los escritos de estos judíos creyentes en Yeshua HaMashiach. Esta es la primera literatura rabínica o literatura judía, Yehudim, ¿verdad? Y como segundo tenemos la literatura rabínica producida por los rabinos fariseos del primer siglo, ¿cierto? Y posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. La literatura rabínica de estos rabinos, esta secta de los fariseos, ¿cierto? Entonces, lógicamente, ambos cuerpos de literatura provienen de una fuente común, ¿cierto? Ambos cuerpos provienen de una fuente común, tanto los Yehudim creyentes en Yeshua Mashiach como la otra secta de los Yehudim que no creyeron en Yeshua Mashiach. Ambos vienen de una misma fuente. ¿Cuál es esa fuente? ¿Cuál es esa fuente? La Torá. La Torá es esa fuente. La Torá es esa fuente. ¿Por qué? Porque ¿cierto? Es decir, tanto los que escribieron los Yehudim creyentes en Yeshua como los Yehudim no creyentes en Yeshua, tanto esta literatura como la otra literatura provienen de una misma fuente, que es la Torá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles, los Yehudim creyentes en Yeshua, el Mesías, los apóstoles, primeros discípulos que escribieron, ellos escribían de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá.
de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá por medio de Moshe, de acuerdo a los escritos por medio de los profetas, ¿cierto? De acuerdo a estos escritos y esta otra literatura rabínica de estos Yehudim que no creyeron en Yeshua y que venían pues bajo el pensamiento de Yohanan ben Zakkai después de la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Ellos igualmente escriben toda esta literatura rabínica y enseñanzas orales pues basados también en la Torá, de acuerdo a las interpretaciones de la Torá que provenían de parte de esta secta judía. Entonces por eso es que estas literaturas tienen algo en común, que es la Torá, ¿cierto? Otras, sin embargo, como factor Yeshua, como Mashiach de Israel, ¿verdad? Como Mashiach ben David, son diferentes, ¿cierto? En este caso es diferente esta literatura de Yeshua como el Mashiach de Israel, como Mashiach ben David, pues en este caso es diferente, ¿verdad? El propósito de ambas escuelas también es diferente. Podríamos ver como dos tipos de escuelas, ¿verdad? Dos tipos de raíz hebrea de la fe, dos escuelas, podemos decirlo como en el primer siglo, la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, ¿verdad? Pero en este caso como que la escuela de los creyentes en Yeshua Mashiach, como la escuela de los no creyentes en Yeshua Mashiach, ¿verdad? Lo cual estas dos tienen propósitos diferentes, ¿cierto? El judaísmo, por ejemplo, la fe, la raíz hebrea de la fe, ¿cierto? Por parte del judaísmo moderno o ese judaísmo innovador, ¿cierto? De estos observantes de la Torá que fueron innovando después de destrucción del segundo templo, que encontramos con Yohanan ben Zakkai, vía la Mishnah, vía el Talmud, ¿cierto? Que tenía como meta, ¿cuál era la meta de ellos? ¿Qué tenían como meta esta raíz hebrea de la fe, esta observancia de la Torá, estas interpretaciones, todo esto, ¿cierto? Preservar las tradiciones y las nuevas derivaciones o la ley con la mira de reconstruir el Estado judío, ¿cierto? Es decir, esta raíz hebrea de la fe, esta observancia de Torá por parte de estos judíos, Yehudim, ¿verdad? Tenían como meta, ¿qué era? El reconstruir el Estado judío, el Estado de Israel, el reconstruirlo, ¿cierto? Tener las leyes que en su opinión deberían gobernarlo, gobernar el Estado de Israel o el Estado judío. Esa es la meta, la raíz hebrea de la fe del judaísmo que proviene de... Esa era la meta de esta raíz hebrea de la fe, ¿verdad? Ahora, la fe, la meta, el propósito de este judaísmo, de esta raíz hebrea de la fe que viene por parte de los judíos creyentes en Yeshua Mashiach, ¿verdad? ¿Proviene de qué? ¿De qué proviene esta idea? ¿De qué proviene esta meta, este pensamiento? Proviene precisamente de las cartas apostólicas, de las cartas de estos apóstoles, de estos maestros de la Torá, creyentes en Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Lo cual se conoce como el Código Real, o lo cual se conoce hoy día como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo cual tiene un principio, ¿cierto? Tiene un principio y que tenía una meta diferente. Y si miramos también estos primeros creyentes en Yeshua, pensaban que precisamente Yeshua venía a eso, a construir el Estado de Israel o Jerusalén, a reconstruirlo de nuevo, ¿verdad? Cierto que ellos pensaban, ¿por qué pensaban ellos eso? Porque cuando Yeshua se encuentra con los discípulos, después de haber resucitado, le dicen, maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Maestro, vas a reconstruir de nuevo el Estado de Israel, vas a reconstruir Jerusalén en este tiempo, ¿verdad? Pero Yeshua le responde, no les toca a ustedes conocer el tiempo que solo a mi Padre puede hacer, ¿verdad? A ustedes no les corresponde saber,
¿cierto? No les corresponde saber en este tiempo. No les corresponde saber eso, ¿cierto? Ellos le dijeron, maestro, vas a restaurar el reino en este tiempo, ¿verdad? Porque precisamente ellos también creían eso, tenían ese pensamiento de que se restaurase el reino en ese tiempo. Al igual que la otra secta judía, el otro pensamiento judío o de interpretación de esa raíz hebrea de la fe que existía. Yeshua le dice, la misión de ustedes es otra, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros encontramos nuestra agua, nuestro vino, ¿verdad? La misión de ustedes es otra. No es restaurar el reino aquí en este tiempo, no es restaurar, ¿no? Sino no es establecerse, ¿cierto? Como Estado, ¿no? Sino que busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión de ustedes, que busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Es la misión que Yeshua Mashiach le entregó a los primeros apóstoles, a estos Yehudim, a estos judíos. Y es la misión que tenemos nosotros los creyentes en Yeshua Mashiach, que estamos entre las naciones, ¿verdad? Los dispersos de la casa de Israel, los gentiles que hemos entrado a ser parte de la casa de Israel. Esta es la misión que el Maestro nos dejó. Vayan y enseñen la Torah, ¿cierto? Que aplica tanto a los gentiles en obediencia a lo que nos enseñó Moshe en la Torah. Y asimismo preparen hacia el mundo, ¿cierto? Preparen al mundo, preparen a las personas, preparen el mundo para mi retorno, lo que Yeshua estaba diciendo, ¿verdad? Preparen el mundo para mi retorno, para que asimismo se dé inicio a la edad mesiánica, ¿verdad? Y esa fue la instrucción que tenemos de Yeshua, nuestro Mesías. Él les estaba diciendo, preparen, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vaya para que ellos retornen, para que se prepare el mundo, para que se preparen las naciones, para que se preparen los dispersos del remanente de Israel y aún los gentiles que vienen a ser parte de este pueblo. ¿Para qué? Para mi retorno, para así establecer el reino del Mashiach, ¿cierto? De modo que hoy día estamos frente a dos escuelas distintas de raíz hebrea de la fe. Dos pensamientos distintos, dos filosofías diferentes. Es una misma fe, una misma raíz hebrea de la fe, la Torá de Moshe, ¿cierto? La Torá de Moshe nos caracteriza, nos une, nos tiene como en común, ¿verdad? Que es la Torá de Moshe, es esa fuente que todos tenemos, ¿verdad? Pero que precisamente son dos escuelas distintas, con dos énfasis diferentes. Uno que podríamos identificar como jurídico-político, con la mira de restaurar el Estado judío como un Estado religioso controlado y administrado por los rabinos que siguen la escuela de Ben Zakkai, ¿verdad? Vía la Misná, vía el Talmud, y en otras palabras, he vuelto. He vuelto. Entonces tenemos este tipo de escuela, ¿verdad? Con este pensamiento, con este énfasis enfocado en esto, ¿cierto? Enfocado en esto. Tienen como su sueño máximo reconstruir el Estado judío, ¿cierto? Que esté dominado, controlado y administrado por las leyes talmúdicas, por las leyes o las interpretaciones de acuerdo a la literatura rabínica que ellos tienen, que procede de esa época, que procede
después de la destrucción del segundo templo, ¿cierto? Y posteriormente, después de que se empiezan a escribir toda esta literatura, ¿verdad? Entonces esa es la meta que ellos tienen, ¿verdad? Por eso es sumamente importante para ellos reproducir el Talmud, estudiarlo, ¿verdad? Que todo el mundo conozca del Talmud, que todo el mundo conozca de la literatura rabínica que ellos tienen a la mano, que todo el mundo conozca de las interpretaciones de estos grandes, podríamos decirlo para entenderlo, estos grandes sabios, porque ellos le llaman los sabios, ¿verdad? El sabio fulano, el sabio aquí. Las interpretaciones de estos grandes maestros de Torah, interpretaciones de Torah, ¿verdad? Y el propósito de ellos es como que dar a conocer, ¿verdad? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué pensaron cada uno? Rabbi Akiva, Rabbi aquí, Rabbi allá. ¿Qué pensaban y cómo interpretaban la Torah, ¿verdad? ¿Cómo interpretaron la Torah en la Mishnah, en la Gemara, que fue ya después la interpretación de la Mishnah, el Talmud y los demás escritos rabínicos que se fueron dando a medida de los tiempos, ¿verdad? Esa es la base del pensamiento de esta escuela judía o de esta observancia de la Torah desde la perspectiva talmúdica, ¿verdad? Esa es la base, ese es el pensamiento. Lo que ellos sueñan ser el estado futuro de Israel como condición para que aparezca el Mashiach, ¿verdad? Es lo que ellos dicen, lo que ellos sueñan, para que a través de eso, que se pueda dar eso, aparezca Mashiach. Aparezca Mashiach, ¿verdad? Ahora, en nuestro caso es algo diferente, es un enfoque diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro caso es de carácter profético. Aparte de carácter profético lo podemos ver como un carácter apocalíptico, de acuerdo a lo que está escrito lo que fue escrito a través de los apóstoles, estos judíos creyentes en Yeshua Mashiach, a través de las revelaciones ya posteriormente, ¿cierto? A Yohanan, como lo que escribió en el libro de las revelaciones o el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ya esto con la mira de preparar a Israel y al mundo, a las naciones a través de la enseñanza de la Torah, ¿verdad? De lo que escribieron estos apóstoles creyentes en Yeshua Mashiach y para el retorno de nuestro Mashiach, ¿verdad? Preparar al mundo y a las naciones para el retorno de Mashiach. ¿Cierto? Que en este caso pues es Yeshua Mashiach, Mashiach ben David, ¿cierto? Y que sea Yeshua Mashiach cuando retorne, él mismo encargarse de retornar, de restaurar el reino de Israel en la tierra, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, como lo dice la palabra del Eterno. Levantar el tabernáculo de David que está caído, restablecer la corona real en Israel, poner la monarquía de David a funcionar de nuevo y restablecer en la tierra la edad mesiánica, ¿cierto? La edad de Mashiach, el reino de Mashiach. De esto se trata, ¿cierto? De esto se trata y para esto hemos sido llamados nosotros, como remanente disperso de Israel entre las naciones, como pueblo del Señor hemos sido llamados para esto, para llevar estas buenas nuevas del reino a las naciones, para preparar al mundo, para que el mundo retorne a la Torá, a la palabra del Señor, ¿cierto? Y para que podamos nosotros prepararnos para el retorno de Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Para eso el Señor nos ha llamado, ¿cierto? Por eso es que por eso dice que estas dos raíces hebreas de la fe, estas dos maneras de observancia de la Torah, ¿verdad? Vistos desde este punto de vista, desde los dos pensamientos, Señor, ¿cierto? Desde los dos caminos que lleva, ¿verdad? Tienen muchas cosas en común y otras que no tienen nada en común, ¿cierto? Porque representan definitivamente dos escuelas y dos filosofías diferentes, dos opiniones diferentes con respecto a quién es el Mashiach, ¿cierto? Como por ejemplo,
como por ejemplo cuál se debe la función específica a la cual dedicar nuestras vidas. De modo que cuando hablamos de literatura rabínica, tenemos que entender y conocer de qué se trata, y es precisamente el motivo por el cual estamos retornando a las raíces hebreas de la fe. De una de estas dos escuelas, específicamente, de una de estas dos raíces hebreas de la fe o observancia de la Torah, ¿cierto? Desde la línea que proviene de los primeros discípulos en Yeshua Mashiach, estos Yehudim, estos judíos creyentes en Yeshua Mashiach, o ya en el caso de hoy día, el judaísmo ortodoxo o el judaísmo moderno que proviene de la línea de Yohanan ben Zakkai, ¿verdad? Entonces es interesante poder nosotros entender esto. Podemos ver hoy día, por ejemplo, en el judaísmo moderno o la raíz hebrea de la fe que se practica dentro del judaísmo moderno, ortodoxo, como se quiera llamar, ¿cierto? Los cuales ellos vienen, por ejemplo, desde una línea de pensamiento rabínico y los cuales se consideran como los únicos pueblos de Israel, como el único pueblo de Israel, como el único pueblo del Señor, como que los únicos que pueden enseñar la Torah, lo que está escrito en la palabra del Eterno, ¿verdad? Es una cadena de sucesión rabínica, ¿cierto? Que ha venido de tiempos atrás, de precisamente de Yohanan ben Zakkai, o antes, mucho antes, ¿verdad? Que ha venido con la mira de validarse a medida de imponer la autoridad, esa autoridad, ¿verdad? Rabínica, esa autoridad de estudio de la Torah, como que creyendo que son los únicos que pueden instruir por la Torah, por la palabra, que son, ¿cierto? Como que es lo único que, como que es ¿cómo se dice? El fundamento verdadero, el fundamento de la Torah. Algo parecido, un ejemplo a lo que pasó en la historia con la iglesia cristiana romana, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos también implantaron una sucesión apostólica, entre comillas, ¿verdad? Colocaron a Pedro para ellos como el primer papa y de ahí para acá, ¿cierto? Fueron colocando papas o representantes, ¿verdad? Casi ya como 300 o más papas, representantes o papas, ¿cierto? ¿Y cuál fue el propósito de ellos al hacer esto? Esta cadena de sucesión de papas, representantes. Imponer su autoridad, ¿verdad? Imponer la autoridad de ellos, imponer su dominio. Porque si no eres parte de esa lista, de esa creencia, entonces, o de esa hegemonía, ¿verdad? Entonces pasas a ser una falacia, tu creencia pasa a ser mentira, no tienes autoridad, no eres auténtico de la raíz, entre comillas, de la fe de Yeshua, ¿cierto? Entonces esto proviene precisamente de allá, porque desde la autoridad que se le otorgó a Yohanan ben Zakkai y como para implementar este Sanedrín, para implementar este estudio, y de ahí para acá han venido sucesiones rabínicas, y este rabino es maestro de tal y ese es alumno de tal y así, y han pasado a través de los tiempos precisamente parecido a lo que ha sucedido con la iglesia católica o la iglesia cristiana católica romana, ¿cierto? Entonces el judaísmo innovador, esta raíz hebrea de la fe innovadora que surge con el nuevo Sanedrín, si tú no estás en la lista de sucesión rabínica que te conecta con Moshe, ¿cierto? Con
con la interpretación de la Torá de Moshe, entonces tu fe de raíz hebrea no vale. Es el pensamiento que tiene una minoría hoy día. Es una minoría, porque no todos tampoco tienen este pensamiento. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Es una minoría que piensan de esa manera, ¿cierto? Entonces piensan que no es la misma raíz hebrea de la fe, que es otra diferente, ¿cierto? Entonces el pensamiento que se inculca es que si no eres parte de esa cadena, entonces no eres auténtico, o de esa línea rabínica, ¿verdad? De esa interpretación rabínica. Si no eres parte, si tu fe no está puesta en ese pensamiento de fe, de raíz de fe hebrea tradicional, entonces no eres llamado por el Eterno, no eres escogido por el Eterno para enseñar o no tienes autoridad, ¿verdad? Pero nuestra autoridad no viene por sucesiones rabínicas ni por sucesiones humanas, sino que la autoridad viene de parte del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Santidad, el cual nos ha llamado el Padre Eterno para que podamos nosotros llevar las buenas nuevas del reino, y a través de su Espíritu de Santidad nos da esa autoridad para que nosotros asimismo podamos llevar esta palabra, esta Torá que fue entregada por medio de Moshe, ¿verdad? Entonces ese es el detalle de esto, ¿cierto? Entonces podemos entender, amado pueblo del Señor, amado pueblo de Israel disperso entre las naciones, ¿cierto? Que tenemos diferencias. Hay una diferencia entre la raíz hebrea de la fe, que proviene por parte de los Yehudim, creyentes en Yeshua Mashiach, desde el primer siglo, preciso, y al pensamiento judío ortodoxo, o ese pensamiento de la raíz hebrea de la fe que viene de Yohanan ben Zakkai. Hay cosas muy diferentes. Nosotros creemos que Yeshua es Mashiach ben David, que Yeshua es el Mashiach de Israel. Para ellos no lo creen, no lo ven tampoco de esa manera, ¿cierto? Entonces son cosas diferentes que tenemos, ¿verdad? Cosas que no estamos de acuerdo en cosas. Tenemos una misma fuente, bebemos de una misma fuente que es la Torá de Moshe, ¿cierto? Lo que fue escrito por Moshe, lo que fue instruido por los profetas del Eterno, y asimismo lo que se nos fue recomendado a través de estos escritos judíos, creyentes en Yeshua, estas cartas apostólicas, ¿verdad? Creyentes en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, por ejemplo, hoy día se dice que tienes que estar certificado como rabino, como maestro de Torá, tienes que ser muy reconocido, estudiar en algo una escuela, una yeshiva muy reconocida, ¿cierto? O con los maestros rabinos reconocidos para que seas certificado, para que seas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el Eterno es quien nos ha llamado, quien nos ha escogido como pueblo, como remanente de Israel disperso entre las naciones, para llevar las buenas nuevas del reino, para enseñar esta Torá con la autoridad que viene de parte del Ruach HaKadosh, esa autoridad que se nos fue dada, ¿cierto?, por medio del Espíritu de Santidad, y quien asimismo es quien nos certifica como hijos, como pueblo del Señor, como practicantes de esta raíz hebrea de la fe de estos primeros apóstoles, ¿verdad? Entonces podemos ver que la observancia de la Torá que recibimos de Moshe nos viene en dos ramas, ¿cierto?
una rama para los judíos, para los Yehudim, y otra para las ovejas perdidas de la casa de Israel, incluyendo a los gentiles que están entre las naciones, que se unen a ser parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces por eso es importante que podamos entender, al retornar a la raíz hebrea de la fe, al profundizar en ella, es muy importante entender, como lo dijo Yeshua Mashiach, ¿verdad? Como le dijo Yeshua Mashiach a sus apóstoles, a estos primeros Yehudim, judíos creyentes en él, le dijo que ellos eran la luz del mundo, ¿verdad? Y así mismo que pasamos a ser asimismo luz para las naciones, todos los creyentes en Yeshua Mashiach, todos los que nos unimos al remanente de Israel disperso entre las naciones, pasamos a ser luz a las naciones también, pasamos a ser responsables de enseñar la Torá, de Moshe, de enseñar los mandamientos del Eterno, ¿verdad? A las naciones, a toda persona. Somos responsables de enseñar esta bendita palabra, esta bendita Torá a las naciones, al mundo entero. De modo que tenemos una raíz hebrea de la fe en dos ramas, ¿cierto? Uno para la casa de Yehudá, creyentes en Yeshua Mashiach, y uno para la casa de Israel, ¿cierto? Para el remanente de Israel disperso entre las naciones. Y ambas ramas parten de un mismo árbol, ¿cierto? Que es sostenida por una misma raíz, por una misma savia. Tenemos la literatura judía, podríamos decirlo, para entenderlo, de estos Yehudim, creyentes en Yeshua Mashiach. Nuestra historia, ¿cierto? Tenemos nuestra legitimidad, tenemos al Mashiach como nuestro Mesías de Israel, Yeshua. Creo que si no fuese por ese factor Yeshua Mashiach no existiría esta raíz hebrea de la fe, creyentes en él, ¿verdad? No existiría esta misión, ¿cierto? Esta misión que se nos fue encomendada, esta misión de redención, ¿cierto? Debemos saber el propósito de las raíces hebreas de nuestra fe, identificarnos y ser consecuentes con la causa del Mashiach. Como pueblo del Señor, estar preparados en todo momento para la redención de todo el pueblo de Israel, para la redención de nuestra generación, y podamos lograr a través de los méritos de Yeshua Mashiach eso que marca la diferencia, nuestro destino profético, ¿cierto? Encomendado por medio de Yeshua Mashiach. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes algo para expresar, algo que desees compartir. Asimismo, me gustaría escuchar diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. ¿Qué piensas de las raíces hebreas de la fe? ¿Qué piensas de todo esto que el Señor ha permitido, verdad? Y asimismo invitándoles a todos para que juntos podamos, como pueblo del Señor, podamos mantenernos allí fortalecidos en la oración, en nuestra fe, en esta fe de las raíces hebreas, creyentes en nuestro Mesías, Yeshua, como nuestro Adonai, nuestro Salvador, ¿cierto? Fortalecido día a día, aún en medio de la circunstancia, podamos estar fortalecidos en Él. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, familia, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga de ustedes misericordia, el Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes shalom. El Señor les bendiga a todos, a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los amigos, que tengan ese término de Shavuot, de Pentecostés en
en el gozo del Señor y asimismo podamos mantenernos allí en obediencia, en amor a nuestro Rey, en amor a nuestro Padre.